Venga. Buenas tardes. Si os parece, nos vamos acomodando para ya escuchar la última conferencia, que sería un poco la conferencia de clausura. La idea era, como os planteé el primer día, traer a alguien también que nos pudiera hablar un poco de la antropología médica y a la vez también que nos pudiera dar algunas claves sobre algunos de los temas que hemos estado hablando estos días, como es la atención sanitaria o cómo está organizada la atención sanitaria, el sistema sanitario en la actualidad. Y para ello nos parecía que podía ser ideal el profesor Josep María Comelles, Comelles para los amigos. Comelles es profesora emérito, prácticamente toda su carrera la ha desarrollado en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Él es médico, hizo la tesis en antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona y también tiene el doctorado hecho en medicina. Bien, y también te doctoraste en la Escuela de Estudios Sociales de París, ¿no? En 1979. Prácticamente, si podemos destacar algo, él ha estado trabajando, yo creo que es una de las personas que ha promovido el máster de antropología médica en la Universidad Rovira i Virgili. Es también una de las personas que ha sido impulsora de la REDAM, de la Red de Antropología Médica, conformada no solamente por antropólogos del Estado español, sino también por antropólogos de América Latina y también de Europa. Ha participado en la EASA, en la Asociación Europea de Antropología Médica, también desarrollando grupos de trabajo. Y eso ha hecho que hoy en día la Rovira i Virgili sea un lugar de referencia cuando hablamos de antropología médica. Por eso también este gesto, ¿no?, de que viniera alguien también en representación y que de alguna manera pudierais poner cara a todas las personas que han sido decisivas en esta genealogía de la antropología médica. Otra de las cuestiones, y ya con ello no me voy a enrollar más, que me parece que es decisiva de Josep María Comelles, es que en los últimos años está haciendo todo un trabajo de recuperar, mediante audiovisuales, de recuperar un poco toda la memoria de una parte que tiene que ver con la atención, con las instituciones, con diferentes entidades, más focalizada en el caso de Cataluña, pero bueno, que también nos puede dar una orientación de cuestiones que han pasado en el Estado o que pueden ser más próximas a lo que han pasado en el Estado español que en otros territorios de los que habitualmente pensamos la atención sanitaria. Y no sé si quieres que diga algo más. Bueno, tiene muchas estancias, sigue muy activo y yo sí que os emplazo a que tenéis un mail, que contactéis con él. Es una biblioteca, sabe muchísimo, no solamente porque es una persona que se ha formado mucho, sino porque ha sido muy curioso y toda su vida la ha dedicado, yo creo, que a este campo de la antropología médica. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias por venir y gracias por estar en este último momento, que es como el más, ya estamos más cansadas, pero el más desafiante también. Bueno, intentaré ser lo más divertido posible. En primer lugar, muchas gracias a Gara y a Maribel por haberme invitado. Bueno, cuando estás jubilado, este tipo de cosas te hacen una especial gracia. Y, bueno, porque significa que todavía no te han enterrado bajo 7 losas y porque piensan que todavía puedes decir algo inteligente. No sé si lo lograré, pero lo intentaré. Luces y sombras de la reforma sanitaria española. Hace una decena de años, Michael Taussig, uno de los grandes antropólogos médicos, vino a Tarragona y dijo algo así como que lo que debíamos hacer los antropólogos no era tanto mirar las luces como las sombras, lo no dicho, lo invisible que se oculta detrás de las presuntas verdades. Y hoy lo que voy a hacer es algo parecido, y para eso voy a empezar con una cita que dice: aunque la salud es hoy un rasgo clave de una sociedad medicalizada, globalizada en España, la construcción cultural de la enfermedad y las características fundamentales del sistema público de salud, la hegemonía de lo curativo sobre lo preventivo, la subalternidad de la atención primaria, la hegemonía de los medicamentos y la absoluta hegemonía del hospital, no se pueden explicar sin reconstruir el desarrollo del sistema de salud desarrollado por el franquismo.
¿De quiénes sale esto? Pues de estas 4 personas. Vosotros lo veis: Josep Barceló de la URB, y yo mismo, Enrique Perdiguero de la Miguel Hernández y Eduardo Bueno de la Miguel Hernández. No hay mujeres porque en este proyecto concreto que presentaré hoy no han participado, pero en nuestro equipo están Lola Ruiz Verdún, está Aida Terrón y Mercedes del Cura, que son también indispensables, pero que en este caso concreto no han trabajado sobre lo que os presento hoy. La cita corresponde a un texto inédito que se va a presentar el mes que viene en un congreso de historia del seguro, de historia económica del seguro, que tendrá lugar en Sevilla, y deriva, por lo tanto, de 3 proyectos que pasaré muy rápidamente. Este de la propaganda sanitaria, la educación para la salud, ideología, discursos y saberes en la España de Franco, que tiene algunas publicaciones ya. Otro que no está financiado, pero que lo hacemos Josep Barceló, Elisa Alegre y yo, sobre la evolución del dispositivo hospitalario, no solo en Cataluña, sino también en España, que ha dado lugar a bastante bibliografía. Y la última de las cuales es que estamos trabajando sobre los 3 libros de admisiones de locos preservados en el archivo de la Santa Creu de Barcelona, y en donde la aplicación de la perspectiva de género va a dar resultados, esperamos, muy interesantes, pero que os contaré en otra ocasión. Y el proyecto actual, que es uno sobre reforma sanitaria y la transición hacia las nuevas culturas de la salud, la enfermedad y la atención, también, que es lo que normalmente conocemos como la reforma. Hay algunas cosas publicadas. Durante este año publicaremos bastante más sobre esto, que hay algunas cosas que están en prensa en este momento, y quien le interese un desarrollo mucho más elaborado del tema, me manda un correo electrónico y estaremos encantados de mandarle las referencias en cuanto vayan apareciendo, a la gente que le puede interesar esta temática un poco peculiar. ¿Qué tipo de fuentes hemos utilizado? Las fuentes que hemos utilizado básicamente son lo que consideramos que son fuentes no únicamente con valor administrativo o puramente historiográfico, sino son fuentes que normalmente tienen valor etnográfico. Es decir, son escritos que pueden ser mirados como etnografías. Tenemos escritos de jerarcas franquistas como Palanca o Josep Espriu, el hermano de Salvador, que era el fundador de la mutua esta Sisa, pero que de joven era un falangista crítico, de organismos profesionales como los colegios de médicos sociales como Primitivo de la Quintana o Soles Avarís, y también de sociólogos, que quizá sobre este tema el que más escribió fue Jesús de Miguel hace 40 años. Hay textos de folcloristas y topografías médicas que cubren también este periodo. Hay algunos textos de periodistas particularmente interesantes, estos 2 para los años 60, y que, aunque son bastante inaccesibles, os recomiendo, son muy interesantes por la parte de etnografía marginal de lo que eran los suburbios de las grandes ciudades, en el caso de Candel, y del mundo rural, en el caso de Ángel María de Lera. La prensa profesional, que ha sido una fuente extraordinaria, en donde se escriben muchas colaboraciones, normalmente firmadas, de naturaleza autoetnográfica, de naturaleza a veces crítica, pero en donde el número de materiales de valor autoetnográfico es realmente impresionante. Y hay fuentes audiovisuales, hay fotografía y hay algunas películas de las que después mostraré un mini ejemplo. Pero también hay autoetnografías propiamente dichas, que son escritos normalmente de médicos, que bajo la apariencia de un escrito biográfico reconstruyen un itinerario básicamente profesional y que son tremendamente interesantes. Fijaros que hasta ahora, con una excepción, Com neixen els catalans, todos son escritos de hombres. Porque este periodo es un periodo en donde solo escriben hombres, excepto Ramona Via, esta matrona del Prat de Llobregat, que escribe un diario autoetnográfico que es probablemente la mejor fuente autoetnográfica del franquismo, además escribía muy bien en catalán, y que se publicó en el año 72. A los que no la conozcan os recomiendo que busquéis el libro. Al sector feminista os aconsejo mucho que lo leáis, porque es de un extraordinario valor etnográfico, de un extraordinario valor literario, y es una autoetnografía de una matrona titular de un pueblo que todavía era rural, pero que estaba mutando a un lugar de inmigración. Se llama Com neixen els catalans, y ella se llama Ramona Via.
Murió ya esta mujer, pero el libro es realmente extraordinario. Y en los últimos 20 o 25 años hay aportaciones de sociólogos. He puesto 3 libros de referencia antiguos. Uno es La construcción política del sistema sanitario español de Ana Guillén, El educar y curar de Chema Uribe, que fue la primera etnografía que se hizo sobre la reforma de la atención primaria en España. Y el tercero es un libro también autobiográfico y autoetnográfico de Juli de Nadal, que era el jefe de gabinete de Ernest Lluch cuando se redactó la Ley General de Sanidad. Y luego he puesto aquí unas cuantas reconstrucciones académicas ex post facto, pues que, son ejemplos de multitud de textos que hemos intentado aproximarnos a este periodo con mayor o menor fortuna y desde perspectivas realmente muy distintas. La primera cuestión a plantear es ¿qué reforma para qué sanidad? Se oye bien, ¿no? Y tenemos una primera etapa que es la medicalización bajo el franquismo autárquico, que es el periodo que va de 1937 a 1959. El remedio más sencillo, yo a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo, y cuando emprendo un viaje, por lo que pueda pasar, al hacerme el equipaje pongo un sobrecito Ocal es lenitivo del dolor, Ocal es un producto superior. 1946, estos son las radios, he puesto unas imágenes, pero esto lo oía yo en mi infancia, en los años 50, de una manera repetida, sistemática, igual que la canción del Colacao o Norito el borreguito. ¿Qué significa esto? Significa que en los años 40 los medios de comunicación social están empezando a proyectar determinados mensajes sobre la población, teniendo en cuenta un hecho que me parece fundamental, sobre una población enormemente analfabeta. En una población donde el mayor porcentaje de población no sabe ni leer ni escribir, pero puede escuchar en grupo, sobre todo mujeres, mientras hacen calceta por las tardes. Los años 40 en España se inscriben en la segunda etapa del proceso de medicalización. La primera etapa, no hablaré de ella, es medieval y del antiguo régimen, en donde los énfasis se hacen sobre 3 ítems: la higiene, la sanidad y la enfermedad-muerte. Y en donde los agentes principales que intervienen en todos los países desde finales del siglo XVIII son el Estado, pero también a partir de 1945 los organismos internacionales. Y esto se traduce en herramientas de medicalización, políticas públicas, políticas de saneamiento urbano, el aseguramiento, que es una reivindicación obrera, la relación entre sanitarios y ciudadanos cara a cara, que también es una herramienta de medicalización, y luego una serie de herramientas de tipo libros, publicaciones y demás, y finalmente ya en la última etapa de este proceso, que yo la cierro más o menos hacia 1970, radio y televisión. Fijaros que en esta estadística que mide la esperanza de vida en España, fijaros cómo entre la guerra y la posguerra y el desarrollismo se produce una convergencia muy rápida, o relativamente rápida, con las líneas de arriba, que son las que corresponden a distintos países europeos. Es decir, que durante el franquismo el proceso de medicalización no se detiene, sino que una vez terminada la guerra y un par o 3 de años después, empieza a aumentar la esperanza de vida en un ritmo que ya no se va a detener prácticamente hasta la actualidad. Lo mismo sucede con la tasa de mortalidad infantil. Aquí de nuevo tenéis la pandemia de gripe de 1918, la guerra civil, y fijaros que la mortalidad infantil entre el año 40 y el año 50 cae en picado, con unas condiciones bastante tremendas de vida. ¿Por qué decae?
En primer lugar, la sanidad franquista es una olla de grillos, porque consta de distintas instancias: la beneficencia provincial, los hospitales provinciales, la Dirección General de Sanidad, que lleva las políticas de saneamiento y que nombra médicos titulares en ciudades y pueblos, pero hay un elemento que aparece en el año 42-44, que es el seguro obligatorio de enfermedad. Y está también dos entidades sobre las que me detendré muy brevemente, pero que son importantes. Una es Auxilio Social, no es muy significativa, y la segunda, las cátedras ambulantes de la sección femenina de Falange y sobre todo las divulgadoras rurales. El franquismo, que es un régimen que está en un periodo de fascistización muy fuerte en los años 40, sigue las ideas de lo que Víctor Kempler llamó el lenguaje del Tercer Reich. Es decir, construye un lenguaje, por lo tanto, construye un modelo lingüístico que va a tener una influencia enorme en el cambio cultural. Este lenguaje del fascismo lleva a transformar a los obreros en productores, a los asegurados en afiliados, a pesar de que la afiliación es obligatoria, y beneficiarios más bien beneficiarias. Esta idea de afiliado y beneficiaria va a ser nefasta para el empleo femenino, porque durante 3 décadas el servicio doméstico en España no se aseguraba porque yo estoy en la cartilla de mi marido. De manera que cuando llegó la universalización del sistema, muchas mujeres no habían cotizado a pesar de que venían trabajando porque estaban con la cartilla del marido durante 20, 30 o 40 años. Y esto no solo sucedía con mujeres que estaban trabajando en los servicios domésticos, sucedía también con mujeres que vivían en el campo, en donde el marido era minero o trabajaba en la fábrica local, pero ellas estaban aseguradas y como beneficiarias, no como titulares. Los hospitales se convirtieron en residencias, en ciudades sanitarias, y recibieron nombres de vírgenes, de héroes, de santos, de generales franquistas o de mártires de la cruzada, como el ambulatorio Hermanos Laulé de San Fernando, Cádiz, o la residencia Fernando Zamacola de Cádiz. Pero en Sevilla fue la Virgen del Rocío, en Valencia la Fe, en Madrid la Paz, en Barcelona la residencia provincial Francisco Franco. Los porteros se convirtieron en celadores, los médicos de cabecera se convirtieron en médicos generales y, de alguna manera, eran la alternativa a los médicos titulares de la Dirección General de Sanidad, y se convirtieron también en los médicos de zona, vinculados al concepto de pirámides asistenciales, donde por encima de los médicos de zona estaban los especialistas y a los que se podía acceder a través de una serie de herramientas que se incorporaron a la cultura popular. Sobre todo los famosos P10, que quizá algunos de los mayores que están aquí recordarán, y obviamente el otro gran instrumento fue la receta del seguro. Aquí tenéis dos ejemplos de P10s, cuando aún no se llaman P10 a principios de esto, y esto se tradujo también en una arquitectura del régimen que ha sido estudiada. Aquí tenéis el caso Alicante. En la fotografía de arriba está el viejo hospital provincial de pabellones construido a principios del siglo XX, y debajo tenéis la residencia construida en 1956, que sigue un modelo básicamente norteamericano, porque el seguro envió emisarios a Estados Unidos en los años 40 para preparar una monografía sobre el sistema hospitalario norteamericano, ilustrada con unas 300 fotografías de los hospitales norteamericanos que se habían construido en los años 20 y 30. ¿Qué pretendía el régimen con este lenguaje? Un cambio cultural que tenía un objeto populista, porque el seguro de enfermedad es una carta otorgada, no es el fruto de una reivindicación obrera como en toda Europa. Aquí no, aquí es una carta otorgada por un régimen fascista. Y digo un régimen fascista porque la Dirección General de Sanidad no estaba en manos de fascistas. Está en manos de conservadores católicos. A la izquierda está José Antonio Girón de Velasco, fundador de la Seguridad Social y fascista, un facha. Y a la derecha está el general José Antonio Palanca Martínez Fortún, director general de Sanidad durante 20 años, que estaba amenazado de muerte por Girón
porque tenía fuertes críticas respecto al modelo de organización del seguro, por razones corporativas, como veremos. Las dos preguntas de investigación, por lo tanto, son: ¿fue el franquismo un paréntesis o una etapa singular en el proceso de medicalización? Y la segunda es: ¿qué efectos culturales tuvo la acción social del franquismo en el proceso salud, enfermedad, atención? Las dos son: la primera es que no, el franquismo no es un paréntesis, ya os he enseñado las estadísticas, pero lo que sí hace el franquismo es el cambio cultural más importante en el sector salud del Estado español desde 1822 o 12, como queráis, podéis, en el sentido de producir un cambio cultural profundo en la población. Tan profundo que ya en el año 45-46, en prensa profesional, los médicos de zona del seguro, los primeros médicos de zona del seguro y los médicos titulares que entonces estaban en activo, se dan cuenta de que la implantación del seguro está produciendo dos cambios muy importantes. Uno, la pérdida de respeto a la autoridad del médico, porque los afiliados consideran que han adquirido el derecho a la asistencia. Es decir, que los médicos observan un empoderamiento de la ciudadanía ante ellos, empiezan a exigir y empiezan a no identificar la autoridad del médico. Esto es un cambio cultural, que dará lugar a un lenguaje específico. Y un cambio cultural en donde las quejas de los médicos a las inspecciones, normalmente los inspectores locales las fallaban en favor de los ciudadanos porque tenían directrices del Ministerio del Trabajo de hacerlo así. Porque al Ministerio del Trabajo y a los falangistas del Ministerio del Trabajo les interesaba la dimensión propagandística que tenía el régimen. ¿Qué representa esto? Representa que en un primer momento, y hasta 1960, se va a ir produciendo una afiliación a la Seguridad Social obligatoria hasta de un 50% de la población española, hasta 1958. Pero es una afiliación diferencial. Es decir, en las antiguas provincias rebeldes, según los franquistas, que siguen siendo rebeldes ahora, que es donde había más obreros, Cataluña y el País Vasco, o en los enclaves mineros e industriales del resto del Estado, sí que había cartillas de afiliación. Pero en la mayor parte del Estado, es decir, en la España agrícola ganadera, no. Por lo tanto, el cambio cultural se produce primero en las ciudades. Pero en las ciudades, en Cataluña y el País Vasco, topa con la existencia de sistemas mutualistas obreros que venían de antes de la guerra y que no desaparecen y que en esa época ofrecían mejores servicios que los que está ofreciendo la nueva Seguridad Social. Y eso también plantea un fenómeno diferencial, es decir, el cambio cultural va a ser un cambio desigual. Los falangistas hicieron una segunda acción interesante y muy poco estudiada, y además estudiada desde una perspectiva demasiado sesgada por la perspectiva de género, que es el papel de las divulgadoras rurales, que es un modelo, en el fondo, calcado por su cartera de servicios de lo que habían sido los barefoot doctors chinos que habían puesto en pie los maoístas en los años 30. De hecho, la cartera de servicios de las divulgadoras rurales en el campo no es muy distinta, excepto en algunos aspectos curativos, que los médicos chinos sí podían hacer porque utilizaban medicina tradicional china, pero en el fondo las funciones son exactamente las mismas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta acción capilar que hacen las divulgadoras rurales en los pueblos pequeños y aislados topan con una realidad tremenda. Hemos visto en el Archivo General de la Administración la documentación fotográfica no propagandística y pone los pelos de punta, así como la propia documentación que ofrece el AGA, y esto dio lugar a que hay que reconsiderar este programa desde una perspectiva distinta que no exclusivamente la que se ha utilizado hasta ahora de género en relación con la sección femenina. Hay elementos muy curiosos y que deben ser dilucidados respecto a cuáles eran los contenidos de los programas de intervención, que no eran únicamente inculcación ideológica, sino había mucho de tareas prácticas y de aprendizajes prácticos, sobre todo en temas de saneamiento local.
Porque, en cambio, las políticas de promoción y de educación sanitaria que se producen durante esta época son prácticamente nulas. Las divulgadoras llegan empleando todos los medios de comunicación, lo mismo a lomos de los animales humildes o a pie que en bicicleta, hasta las más apartadas aldeas, para difundir su enseñanza y su ayuda. La canastilla vendrá como llovida del cielo. Los niños tendrán la debida atención y enseñanza, y de cada uno de ellos se hará una ficha completa para velar con todo cuidado por su salud, su educación y su vida. Forma parte de una campaña, evidentemente, de lucha contra la mortalidad infantil. Pero esto plantea conflictos. Por parte del enfermo, dice un médico en 1945, creer que pues que está en el seguro tiene derecho a la visita a todas horas y cuando él quiera, porque como nada le cuestan las medicinas, va a pedir hasta bocadillos de jamón, y si andando el tiempo muchos señores asegurados, que si bien tienen grandes virtudes, también tienen grandes defectos, y en más o menos en ellos sigue escondido el odio al señor médico, que ellos llaman señorito, llueven las quejas por si no les asistió bien, porque es triste ver morir a un familiar. Fijaros, esto se escribe en 1945, un año después de la implantación del seguro obligatorio de enfermedad. Esto se puede vivir ahora, no en términos muy distintos. La actitud de los médicos, de las narrativas de los médicos, es que utilizan las mismas categorías descriptivas que los folcloristas médicos en relación con las clases populares, son ignorantes. Pero, por una parte, son ignorantes, pero reconocen su empoderamiento y su autonomía, en el sentido que reclaman. Aquí hay dos ejemplos de cartillas. ¿Y esto por qué? Porque el PSOE distorsionó profundamente el mercado profesional de la medicina española hasta 1985, porque el modelo tradicional de lo que ahora llamamos atención primaria estaba basado en médicos que cobraban un pequeño sueldo de la Dirección General de Sanidad como médicos titulares, que cobraban 4 pesetas por cartilla del seguro si había cartillas en el lugar donde vivían, pero que después vivían de lo que se conocía como las igualas, que era una prestación voluntaria de la población que les permitía atender a los enfermos, una especie de seguro local, para financiar al médico. Claro, ¿el seguro qué hace? Que las 4 pesetas por cartilla, por familia, era menos de lo que pagaban los igualados. Con lo cual, los médicos se encuentran en la tesitura de que el seguro les hace perder dinero, pero a cambio de eso, la Seguridad Social les impone un horario muy limitado. Las famosas 2 horas y las visitas domiciliarias. Hay que tener en cuenta que en esta situación las derivaciones a hospitales y a especialistas eran excepcionales, por lo cual toda la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad caía en los médicos. Y los profesionales se daban cuenta ya en 1950, como Palanca y el director de profesión médica, que en 1940 nadie había previsto lo que iba a suceder, lo cual en este país es bastante habitual. Pero ya en 1950, tanto Palanca, que es el director general de Sanidad y que es un tipo particularmente lúcido, una cosa es que sea un franquista y otra es que no sea lúcido, este lo es, se da cuenta de que hay un problema de resolver la situación económica de los entonces 20.000 médicos que había en España, porque excepto una élite, el resto podían incluso malvivir. Pero esto... Quiere decir que este conflicto se va a reflejar de la siguiente manera en una película muy curiosa. He venido con la cátedra ambulante. Ah. Llevamos aquí solo unas horas. En tan poco tiempo me he visto obligada a visitar a uno de sus enfermos. Para hablarle de ello he venido. El de la derecha es el médico titular. Pues tendrá usted un éxito, señorita.
La novedad en estos sitios es muy eficaz. Yo al menos le aseguro un éxito contra mí. No entiendo nada de eso. Solo sé que tenía que proceder como lo he hecho, como médico. Además, usted no estaba. Ah, ya. Yo no estaba. El médico no estaba. Se había ido de caza. Desertaba de su puesto. Abandonaba a los enfermos. Aquí todos están en su sitio. Nadie falta. Solo yo. Únase usted también, señorita, al coro de los que me critican. Censure también al médico. ¿Han venido ustedes a eso? Vamos, médico rural, sin perder tiempo. Rosa, me dijo que habían avisado de un niño. No se moleste ya, doctor. Para ver a ese niño me llamaron a mí. Ya le he atendido. Tiene una difteria clarísima. Llegaron 7 muchachas. Una película del año 57 por un personaje muy raro, un cineasta que era pintor, que se llama Domingo Viladomat, y en donde aparece la confrontación entre la médica que va con la cátedra ambulante y el médico titular del pueblo. La película, a ver, es infumable, como os podéis imaginar, pero cuando Quique Perdiguero la descubrió y yo me la vi inmediatamente, me pareció fascinante porque pone de relieve 2 cosas muy importantes. En el fondo hay la confrontación entre los falangistas, o las falangistas en este caso, y el médico titular del pueblo, pero hay un rasgo muy interesante que es el empoderamiento de la médica. Pensad esto en 1957, pasado por los cines de barrio después del Nodo. En un momento en donde el número de mujeres en las facultades de medicina era de un 5 o un 10%. En mi curso, en el año 66, eran ya un 20%. Esto provoca un cambio profundo de cultura terapéutica. Transforma la relación médico-enfermo, tiende a la masificación de las consultas, porque por primera vez en la historia, poblaciones que no habían tenido acceso al médico, porque tampoco había sociedades de socorros mutuos o mutuas locales, tienen la posibilidad de ir al médico y no siendo calificado de pobre, como sucede con la beneficencia local de los médicos titulares, para los cuales la visita era gratuita si tenías certificado local de pobre, te daban un papel y entonces el ayuntamiento te pagaba las medicinas. Pero es que en la nueva situación las medicinas te las regala el seguro. Con lo cual, el despliegue, la identificación de una población que no había tenido acceso a una situación en la que tiene acceso, ¿qué hace? Hace estallar el sistema. El sistema se desborda enseguida. ¿Por qué? Porque el médico del seguro se convierte en la primera elección frente a las demás alternativas de pluralismo asistencial. Si además se añade a esto el impacto que va a tener la diseminación masiva de antibióticos y de vitaminas durante los años 50, la incorporación por parte de la población de las virtudes milagrosas, y utilizo el término milagroso en el sentido que lo hace un antropólogo, en relación con cómo debe resolverse un cuadro de enfermedad, queda incorporada profundamente, corporizada, embodied, en como mínimo 2 generaciones enteras de la ciudadanía. ¿Y qué representa eso? Que la folkmedicina, lo que habían descrito los folcloristas, deja de existir como tal, tenemos un artículo publicado al respecto, y la folkmedicina gira en torno al embodiment de las relaciones con la seguridad social, con el seguro. Pero esto también produce en la población un lenguaje. El médico se convierte en el tío del volante. Esto lo dice un médico en una revista profesional, se lo dice un médico a Ángel María de Lera. Aparece la figura del, oiga, usted me atiende porque para eso pago. Voy a por recetas. Voy a que me haga el retrato. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje popular de una población que todavía es muy analfabeta, y aquí digo analfabeta que nadie se lo tome mal porque es un hecho objetivo, acaba incorporando en el lenguaje cotidiano un montón de rasgos
que proceden del tipo de relación que se establece con el seguro. Por ejemplo, si queréis, el concepto de artrosis o el concepto de virus son conceptos culturales derivados de las formas de atención que se generaron en el seguro en los años 50 y 60. En 1959, Francisco Polo y Fiallo, que era un médico de filiación anarquista antes de la guerra, publicó por cuenta propia un libro que se llamaba El médico encadenado. De este libro, en las bibliotecas españolas hay dos en la Nacional, uno en el CSIC y el cuarto está en mi casa. ¿Por qué está en mi casa? No lo sé. Creo que estaba en la biblioteca de mi padre y llegó aquí. Polo y Fiallo es un tipo muy interesante. Dice, apenas habían transcurrido 2 años por lo que nos parecía, y nos quejábamos por lo que nos parecía un engaño y no ciertamente por las 4 pesetas que recibíamos de cada asegurado. Deseábamos superación clínica y buena asistencia para los enfermos. Escribíamos entonces, si la asistencia médica que proporciona el seguro no llega a superar en eficiencia a la que los enfermos vienen recibiendo de la medicina libre de las sociedades y mutuas ya establecidas y la oficial de las grandes poblaciones con sus recursos hospitalarios, el seguro no supondría un progreso social ni una verdadera protección del Estado. Ni siquiera una superación en los viejos modos de administración sanitaria. Sería un fracaso del poder, dejando anquilosarse y envejecer unos servicios fundamentales que exigen movimiento y transformación. El libro de Polo y Fiallo es una crítica tremenda a la situación en que se encuentra el seguro en 1959, en el momento en que, por razones también de populismo, el ministro del Trabajo decide ampliar la cobertura de la seguridad social a lo que se llama primero la mutualidad agraria y que en 1967 será la extensión a la población agraria de la seguridad social. Esto representaba en el año 59 aumentar de 11 millones de afiliados a 14 millones de afiliados sin poner un solo duro por parte del Estado. Como os podéis imaginar, esta era una situación insostenible. Pero, ¿cuál es el problema que se plantea? Es obvio que en el año 59 España se encuentra ante la tesitura de haber de cumplir con la OMS y con los organismos internacionales, pero es que es también el año del Plan de Estabilización Económica. Y, por lo tanto, dolor, gripe, dolor, enfriamiento. ¡Ocal! Contra todo dolor, tableta Ocal. ha aparecido la televisión. Y entramos, por lo tanto, en una transición en el proceso de medicalización, que es este que lo vuelvo a repetir para que veáis ahí donde se ve desarrollismo. Mirad lo que va pasando. Pero mirad esta gráfica que es también interesante. Lo azulito son enfermedades infecciosas. Y os fijaréis que en el año 52 y en adelante disminuye la mortalidad por infecciosas y cuál aumenta. Por cardiorrespiratorias, por cánceres y demás. Es decir, se está efectuando una transición epidemiológica entre lo que habían sido las principales causas de muerte durante los 20 años anteriores hacia una situación de morbilidad o de hegemonía de la morbilidad y, por lo tanto, un aumento de la esperanza de vida, que es un poco la situación en la que desembocará todo esto. Las campañas de la Dirección General de Sanidad en esta época, fijaros cuáles son: paludismo, cáncer y poliomielitis. ¿Cuáles son las reformas que se plantea el régimen? Por lo menos, que se empiezan a discutir en aquel momento, es un debate sobre la reforma hospitalaria, otro sobre la salud mental, otro sobre la situación profesional y remunerativa de los médicos, pero en cambio la salud, que es una recomendación de la OMS, no existe, no aparece, no hay educación sanitaria, cuando todos los países europeos están desarrollando modelos y estrategias de educación sanitaria. ¿Por qué no se hace esto? En primer lugar, porque el seguro estaba concebido como una mutua privada más, aunque fuese pública, y coexiste con un sistema sanitario extremadamente atomizado, en donde uno de los elementos de reacción son precisamente los intereses de los médicos, sobre todo de los médicos urbanos.
Y estos conflictos laborales, que van a durar durante todos los 60 y los 70, van a sesgar extraordinariamente el punto de partida de los debates de lo que habitualmente conocemos como reforma sanitaria, que es la de los años 80. Tanto es así que el régimen se da cuenta, a raíz de este debate, de que lo que hay que construir son hospitales, residencias, de manera que el primer plan de desarrollo solo prioriza los hospitales del Ministerio del Trabajo, pero no la reforma de los hospitales provinciales o de otras instancias. Y es el año en donde se emite por televisión española Dr. Kildare, que es la primera gran serie de médicos hospitalarios que se emite en España. No la pongo. Y el régimen, dentro de sus contradicciones, va a empezar a sacar una serie de documentos legales, la Ley de Hospitales del 62, que es una chapucilla, pero sobre todo la Ley de Bases de la Seguridad Social del 63 y la Ley de la Seguridad Social del 67, que son la puerta abierta hacia la universalización del seguro a toda la población. Porque el problema que tenían era incorporar al sector agropecuario y pesquero dentro del sistema. Entre 1965 y 1980 hay una efervescencia bastante amplia de intentos de reforma de todo orden. Pero el término salud no aparece como prioridad más que en el año 1970-71, y el término medicina de familia, que había aparecido ocasionalmente incluso en los años 50, no aparece hasta prácticamente la Comisión Interministerial de 1975, que es sobre la que dará pie a la aparición después de la especialidad de medicina de familia del MIR. Por lo tanto, el modelo que se despliega o que se piensa y que se propagandea durante los 60 y los 70, tanto por la administración, por los intelectuales orgánicos del régimen, que los hay, incluso a partir de 1973-74 por el sector crítico democrático, es un modelo de reforma hospitalaria. Básicamente por dos razones. La primera, porque se entiende que sin la reforma hospitalaria no puede haber cambios en la educación médica, y la segunda, porque se entiende que la reforma hospitalaria va a conducir a un aumento enorme del mercado profesional médico, lo cual va a ser cierto. Y es lo que va a suceder a partir de los años 70, cuando se vayan jerarquizando hospitales y abriendo hospitales. Pero, ¿qué pasa cuando abres hospitales jerarquizados y modernos? Que los hospitales jerarquizados y modernos tienen servicios de urgencia. Empiezan a abrir unidades coronarias, empiezan a abrir unidades de diálisis, unidades de cuidados intensivos. Las primeras son 1970-75. ¿Y qué hace la población? Corre la voz. Corre la voz. El servicio de urgencias del hospital te da una atención integral que sustituye la atención integral que habían dado hasta entonces los médicos titulares. Con lo cual, los médicos titulares que no quieren asumir responsabilidad, o los médicos generales, ¿qué hacen? Derivar a las urgencias. Y fijaros, esto es una vanguardia del año 75. El servicio de urgencias del Hospital de San Pablo supera la cifra óptima de ocupación 5 años después de haberse abierto. Para poner un ejemplo, el Hospital Joan XXIII, en 1995, hay un estudio hecho de Xavier Allué, veía cada año a todos los niños censados en la provincia de Tarragona, el servicio de pediatría en urgencias. Pero esta política hospitalocéntrica, que va a dar lugar a una cultura hospitalocéntrica, se va a diseminar asociada a los conceptos de regionalización y de comarcalización. No es la Cataluña autonómica esto, ¿eh? Esto es los finales de los 60. El segundo plan de desarrollo y el tercero y la comisión interministerial asumen que hay que ir a una forma de comarcalización y de reforma de la atención rural, y empiezan a proponer modelos,
Pero modelos muy interesantes, porque lo que pretenden es transportar el modelo de los ambulatorios de barrio a las comunidades rurales, bajo una estructura más o menos comarcalizada. Eso sí, diciendo que esto no tiene nada que ver con los regionalismos atávicos. Esto lo escriben en los textos, muy divertido. Lo ponen ya en la primera línea. No, esto de la regionalización no es lo mismo. Pero hay cambios culturales. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Cuando llega el dolor, tableta o cal. Contra el dolor, tableta o cal. Fijaros el cambio, la evolución. Es una secretaria. ¿De acuerdo? Pero claro, que es característico. Es una secretaria que ya tiene un cierto nivel. Es año 65 este. De hecho, cuando el problema de la reforma va a ser la hegemonía de la reforma hospitalaria, perdón. El franquismo no consigue la cobertura universal, se alcanza el 75% en el año 75, no se cuestiona el modelo de medicina curativa frente a las distintas políticas de salud que en aquel momento ya se estaban discutiendo y que eclosionarían en Alma-Ata, no hay educación sanitaria y no hay una red descentralizada de puertas de entrada al sistema de salud. Pero además hay otro fenómeno, hay un gasto sanitario incontrolable. Un gasto sanitario incontrolable porque el sistema de financiación de la seguridad social sigue basado en las cuotas de obreros y empresarios. No será hasta la reforma fiscal de Fernández Ordóñez ya en la transición en donde el Estado va a tener algunos recursos suplementarios para poder invertir. Pero durante los años 70, la ideología, es decir, la cultura ciudadana, yo recuerdo muy bien en Barcelona lo que pasaba, que reivindicaba no ambulatorios, hospitales de barrio, hospitales comarcales. Es decir, la población no quería atención primaria, quería hospitales. Quería hospitales porque habían embodied el valor del hospital como puerta de acceso al sistema. Claro, ¿cómo reformar esto? Era complicado, había muchísimos intereses creados, diríamos que, ahora no tengo aquí la cifra, pero más o menos en el año 75-80 había unos 25-30.000 médicos en España, de los cuales apenas 9.000 trabajaban en hospitales, el resto eran médicos de cabecera o médicos titulares, y por lo tanto el debate de lo que se llamará después la reforma de la atención primaria no se hizo nunca sobre la base de la participación ciudadana. Incluso las iniciativas ciudadanas como los plannings o los centros de barrio de salud mental autoorganizados de la segunda mitad de los 70 los disolvieron después de las municipales del 79. Es decir, no interesó el modelo, que era un modelo participativo. Pero el modelo de primaria implicaba que había que pisar muchísimos callos para que el modelo funcionase. Durante un primer tiempo, y sobre todo en la segunda mitad de los 70, la medicina de familia sí tuvo una acción muy proactiva en relación con cambios en la atención primaria. Es la época de lo que conocíamos como el modelo anglo-cubano. Montánchez, la experiencia esta de Tirajana y alguna más, que a las 3 o 4 experiencias de reforma de la primaria que se hacen en la segunda mitad de los 70. Fracasan todas. Y no hay cambios, pero tampoco hay perspectiva de género. Sigue sin haber mujeres que escriban. Toda la reforma sanitaria la escribieron hombres, excepto Carmen Sanz, porque era la esposa de Ramón Espasa. Pero todo lo demás es una reforma de hombres, absolutamente de hombres, yo me atrevería a decir, muy paternalista, en general, incluso en los partidos de izquierda, con, obviamente, los sectores más ácratas y más contraculturales que había en la época, que también, pero que estos ya se ocuparon de cortarles las alas y todo en aquel tiempo. Esto lo voy a pasar. ¿A dónde? Porque quiero terminar en 2 o 3 minutos. Esto conduce a la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad es una ley hospitalocéntrica que subalterniza la atención primaria, a pesar de la retórica legislativa, subalterniza la salud mental
porque responde básicamente a intereses, por una parte corporativos, por otra parte económicos y por otra parte ideológicos. O sea, nadie quería enfrentarse con el Consejo General de Colegios de Médicos, nadie quería enfrentarse en esa época con lo que aún era la poderosísima industria farmacéutica, y nadie podía enfrentarse contra las empresas que se dedicaban a construir hospitales desde los años 50 y que son las mismas que hoy son ACS, la empresa de Florentino, Entre Canales y toda esta tropa. Estas empresas vienen construyendo hospitales desde 1950 y pico y son las que han parasitado sistemáticamente las inversiones. A estas empresas nunca les ha interesado el ambulatorio porque no da dinero, sí les interesa construcciones gordas como hospitales en cualquier parte. Y esto es como ha funcionado. Esto lo han demostrado Jeronia Pons y Margarita Vilar en un estudio reciente, y donde aparecen los mismos nombres del capitalismo financiero de los años 50 vinculados a la cúpula franquista que hoy siguen instalados en la cúpula de la España, llamémosla por republicana, porque la república se acabó en el año 39, lamentablemente. Tercera, última fase y acabo. ¿Qué nos queda? Nos queda un cambio de paradigma en el modelo de medicalización que pasa... 5 minutos, ¿vale? Que pasa de esta etapa, diríamos, higiénico-sanitaria de enfermedad, a una etapa que la OMS inauguró en 1945, que es una etapa centrada en la salud, la promoción de la salud y el bienestar colectivo y la participación ciudadana. Claro, la segunda y la tercera etapas de la medicalización no son etapas que se suplen la una a la otra. Las etapas estas son etapas que coexisten. Lo que pasa es que las hegemonías en una y otra etapa son distintas. En este huevo frito que está representado aquí, en lo que los catalanes llamamos el rovell de l'ou, o sea, la parte amarilla del huevo, en castellano no tiene una traducción exacta, el rovell de l'ou es un idioma. El rovell de l'ou es el modelo biomédico. Es el modelo de la segunda etapa de la medicación, es del medical power y el del hospitalocentrismo. El poder está ahí, los JCRs de los artículos que podáis hacer está ahí, la ideología está ahí, y ahí está la enfermedad. Básicamente la enfermedad y algunos elementos de biotecnología que nos han explicado antes. Pero eso, fijaros, es pequeño. Tiene mucho poder, pero es pequeño. El blanco del huevo, que esto es una cosa que hay que vincular a una maravilla levi-straussiana, que era la oposición centro-periferia, que supongo que aún se explica en alguna clase de antropología, que es que la periferia, el blanco, es un infinito, mientras que el centro es finito. O sea, el centro tiene hegemonía, pero fuera del centro hay otra hegemonía. El centro es hegemónico para él, dentro de sí mismo, y se defiende de alguna manera cada vez restringiendo más el sistema, radicalizando más el sistema. Mientras que la periferia es más o menos infinita. Fijaros, en España el gasto de sanidad pública se ha reducido. En el año 2011 baja. La atención especializada se dispara. Pero en cambio, fijaros que la farmacia y la atención primaria no. Y eso son series desde el año 90. Fijaros que los dos de abajo corresponden a la época en que España pasa de unos 35 millones de habitantes a 47. Por lo tanto, en cambio, mirad el despliegue de gasto hospitalario. Esto es cómo se reparte hoy el gasto hospitalario. 62% el sistema hospitalario, son datos del año pasado, de hace 2 años. 23% es la farmacia, no es mucho, podría ser peor. 14% es el gasto en primaria y un 1,1% es el gasto en prevención. ¿Qué quiere decir esto? El número de MIR, de puestos MIR para medicina familia, son el 28,8% del total, un quinto, un tercio. Pero, si miráis la geografía del país, con 8.500 municipios,
con infinidad de centros de salud locales, os podéis dar cuenta de que esto es irracional. Absolutamente irracional. Es decir, no tiene lógica que el ámbito de empleo más importante para médicos, enfermeras y otras profesiones sanitarias esté tan mal representado en el programa MIR. Si además efectuásemos una correlación entre género y plazas, observaríamos que es inversamente proporcional, o sea, solo un 1,1% de los que quieren hacer medicina familiar y comunitaria están entre los primeros puestos del MIR. Es preocupante, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que el blanco, la clara del huevo, se ha convertido en un espacio inmenso de negocio. El Rovell de l'Ou es un espacio limitado de negocio porque los países han establecido cada vez más reglas severas respecto a qué están dispuestos a financiar y qué no están dispuestos a financiar. Por ejemplo, en el Reino Unido no se dializa a partir de los 65 años, el National Health Service. Y determinadas terapéuticas, a partir de cierta edad, no están contempladas por el sistema. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagarlas. Pero en cambio te dicen, usted viva sano, pero se lo paga usted. O sea, la salud nos la pagamos. Esto es el blanco del huevo. Y la salud en estos momentos es el rubro principal. O sea, la enfermedad es pública, de alguna manera, en los países europeos, pero la salud se la paga cada uno y eso posibilita el desarrollo del pluralismo asistencial, que aquí os he puesto unos cuantos ejemplitos, y esto va a dar lugar a la aparición, a una transformación de la medicina basada en lo que ya empezamos a llamar algunos y llaman también los gringos, con lo cual dentro de 4 días lo diremos todos, aparecen lo que se llaman los medical concerns, que son las preocupaciones médicas. ¿Qué preocupa a los españoles, según dirían los peperos? Pues los españoles les preocupan cosas muy raras, pero en cambio no les preocupa la sanidad. O sea, el 10% de los españoles preocupados, la sanidad les importa un carajo. ¿Por qué? Porque para ellos no es un problema, es gratis. Es gratis y es accesible. Pero lo que no piensan es que cuando se prometen rebajas de impuestos, esto no se va a poder pagar. La segunda cosa es que los actores del proceso de medicalización en la actual fase, y ahora sí termino, ya no son los médicos, son otra gente. Y os voy a poner un ejemplo para terminar, pero además me gusta y os divertirá, que es el siguiente. Sí, por desgracia hace poquito me hice unos análisis y ya los tengo claros. Son un poco altos. En este momento no, pero cada año me hago una revisión. Porque tenía 469 de colesterol. Le bajaba el colesterol y le subían los triglicéridos a 503. Y ahora lo mantenemos en 217 el colesterol y en 219 los triglicéridos. Pues sí, he tenido bastante, el malo he tenido 1,80 y tantos y el bueno 2,86 me he pasado. Pues conozco que tengo 200 cerca de los 300, no sé exactamente el significado, pero yo sé que tengo que bajar eso sea como sea. Esto es folk medicine. Termino con una cita. Aunque el valor de los médicos está reconocido, según el CIS del 2014, las quejas sobre la introducción del managed care persisten. Los y las profesionales lamentan la despersonalización de las relaciones entre médicos, pacientes y usuarios sociales y la pérdida de la autoritas médica, las mismas que desde 1945 podían observarse en relación al PSOE. Muchas gracias. Una hora clavada, ¿eh? Una hora. Estupendo. ¿Preguntas? Si no, yo creo que... Ir levantando la mano. Irene. Muy bien.
Bueno, muchas gracias por la exposición, que ha estado muy amena, divertida y bueno, gracias. Solo quería apuntar una cosita, hablo bajo, ¿no? Una pequeña cosita, cuando te referías a la parte de cuando empezamos a cambiar la nomenclatura de afiliados y beneficiarias, seguramente no ha sido tu intención, pero indicar o reforzar también que parte del cambio y la perspectiva ahí de género es clara, tenía que ver con la prohibición de trabajo remunerado, excepto en determinadas situaciones civiles para las mujeres. O sea, no era simplemente esa adscripción a la cartilla del titular varón, que seguro que te lo has dejado ahí porque no lo has mencionado, o ahora me contestas, ¿vale? Pero sí como que lo quería dejar bastante claro, puesto que no era solo ese trámite administrativo, que evidentemente habría sido muy determinante para la situación sociolaboral y de derechos posteriores de seguridad social, de pensiones, evidentemente, que es la situación que luego nos dio estas situaciones que hubo que gestionar en los años 80 para las pensiones de viudedad, las pensiones no contributivas, pero que es que había aparte una regulación laboral que prohibía explícitamente el trabajo remunerado de las mujeres que venían realizándolo con anterioridad. Y luego otra cosa, que no es el foro, pero es que yo tengo bastantes libros de la República y del franquismo y tengo uno que a lo mejor no conoces y que a lo mejor os interesa, aunque es justo la Segunda República, es los médicos españoles en la Segunda República, de estos descatalogados. Entonces, como yo no soy historiadora y no tal, siempre me apetece regalar, si os interesa, os lo hago llegar. Lo tenemos controlado porque... ¿Ese lo tenéis? Sí, 2 de los miembros del equipo, Quique Perdiguero y Eduardo Bueno, son historiadores de la medicina. A ver, sí, pero fíjate que esto que has dicho es cierto hasta cierto punto. Es decir, en el momento en que se hace la afiliación, es decir, en los años 40, lo que tú dices es relativamente cierto. Porque además la mayor afiliación se dio en Cataluña, País Vasco, en las zonas mineras de Andalucía, y en algunas fábricas que había por ahí, que es lo que llamamos nosotros habitualmente industrias de enclave. Lo que pasa es que cuando yo ejercía de médico del Servicio Ordinario de Urgencias de Vilanova y la Geltrú, porque estas cosas también las he hecho, seguíamos con el mismo sistema, esto en los años 70. En los años 70 yo he visto cartillas con 11 nombres. Y mi experiencia es que incluso durante los años 80, cuando buscabas una trabajadora del hogar para mi casa, las señoras seguían diciendo que estoy todavía en la cartilla de mi marido. O sea, no era únicamente, cuidado, es que en esto también hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es un determinado discurso sobre el periodo más fascista del régimen, que el periodo más duramente fascista es hasta 1960-65. El periodo tecnocrático, en donde manda el Opus Dei y donde a los más fachas les tienen un poco más contenidos, no del todo, fue muy curioso porque se cargaron las pocas cosas más o menos potables que había hecho el régimen, especialmente lo que hacían las cátedras ambulantes de auxilio social, que no tenían dinero. O sea, cuando Auxilio Social se convierte en el Instituto Nacional de Asistencia Social, le cambian el nombre, las partidas presupuestarias de Auxilio Social eran ridículas y Auxilio Social se limitaba a gestionar como 2 docenas de guarderías por ahí y casi nada más. Y las cátedras ambulantes, que habían jugado un papel interesante en la medicalización de las zonas rurales sobre todo, y que habían contribuido a la disminución de la mortalidad infantil de manera bastante, creo yo, bastante evidente, ya no tenían presupuesto. Es decir, ya tienen un papel, eran los coros y danzas y poco más. Pero lo que es la acción social del régimen, prácticamente la más, diríamos, la más interesante desde el punto de vista de la eventual eficacia que vamos a tener que estudiar a fondo, desaparece hacia 1959-60. Y a partir de 1960 el criterio es radicalmente asistencialista. Es decir, usted con la cartilla en la boca tiene acceso. ¿Qué pasa? Que si no tenías cartilla se la pedías al vecino que te la prestase y como llevaba foto, pues nada. Pero en los años 60 el trabajo femenino ya no tiene ningún tipo de interdicción. O sea, es la tasa de población femenina, por ejemplo, en Cataluña, la industria textil tuvo las tejedoras, eran en un 80-90% mujeres después de la guerra y hasta cuando cerraron las fábricas.
O sea, había la masa laboral del textil eran mujeres. Lo que pasa es que, claro, depende. Por ejemplo, en las zonas agropecuarias, cuando se hace la mutualidad agraria, el varón tiene la cartilla, pero la mujer que curra en el campo tanto como el varón, porque van a segar, van a trillar, van a dar todo, no existe. O sea, en el siglo XVII, cuando ingresa un loco, una loca, dicen, el marido es payés, pero a ella no le ponen oficio, y en cambio era payesa. Pues en el siglo XX hacen lo mismo. Es decir, el trabajo femenino, por eso se decía sombras, está escondido. Muy bien. ¿Sí? ¿Ena? Bueno, me ha gustado mucho la intervención. Yo, por mi edad, participé en la revolución de las batas blancas. Le recomiendo un libro, Concha Germán. El libro se titula así. Ha sido alumna mía y tengo el libro. Ah, perfecto. Bueno, era precisamente por eso. Las enfermeras en el 77 iniciamos toda una revolución, hicimos una huelga importantísima, porque, bueno, Franco primero nos quitó el nombre internacional de enfermeras. Se inventó el ayudante técnico sanitario. Entonces, toda esa revolución supuso la unificación colegial, la reivindicación de la nueva titulación como diplomados en enfermería, la implementación de todas las especialidades. Sabemos que en el sistema sanitario hay más enfermeras que médicos, ¿verdad? Y yo creo que debe estar en el discurso también que tú has planteado toda esta revolución y toda la contribución de las enfermeras al sistema y al cambio que fue enorme, ¿no? El compromiso de las enfermeras fue, es y será siempre muy grande. Fíjate que este tema no lo he querido. El único que habla del déficit de enfermería hasta el año 80 es Jesús de Miguel, un sociólogo. La enfermería no existe previamente en ningún escrito. Solo hay médicos, ni siquiera los practicantes tampoco aparecen. O sea, se habla de hospitales, se habla de problemas salariales y corporativos de los médicos porque tienen una traducción mediática, pero el tema enfermería no aparece. Pero fíjate que sí que se produce en la transición una de las peores sombras de la transición, que es que la reforma de la primaria la lideran básicamente médicos, mientras que en toda Europa la transición hacia el modelo de cuidados de largo curso lo van a protagonizar enfermeras y fisioterapeutas, que son las enfermeras comunitarias. Entonces, la paradoja es que aquí en España, cuando se define el modelo de primaria, es un modelo medicocéntrico 100%, con algunas excepciones muy locales. Pero claro, como la fuente de empleo más importante de enfermería han sido los hospitales, en primaria las tasas son muy curiosas. Os pongo el caso en mi pueblo en 2019. Yo vivo en un pueblo de 3.700 habitantes, Creixell, donde nos toca una médica y media. O sea, una a tiempo completo y una half-time, y 2 enfermeras. Tenemos una población que solo hay 400 menores de 15 años, porque es costa y debemos tener aproximadamente un 40 o un 50% de población de más de 50 años. ¿Alguien puede pensar que 2 enfermeras pueden atender en un pueblo que tiene 60 kilómetros de calles y 2.000 chalets a una población de esas características? ¿Verdad que no? Porque te encuentras con la paradoja de que la dotación de enfermería de hospitales, que ya no es la que era, ojo, porque la aparición de las auxiliares en un momento redujo la plantilla de enfermería, sobre todo en salas,
Pero la enfermería tampoco se ha destinado en cifra suficiente a atención comunitaria. ¿Por qué? Básicamente por razones ideológicas. O sea, en los países nórdicos, enfermería lleva el peso de atención primaria, que es lo lógico. Pero el peso de atención primaria implica un nivel de dotación de enfermería que aquí nunca se contempló. Fijaros que ahora hay un debate en enfermería respecto a las enfermeras en los CEIPs, en los institutos. En Cataluña hay una polémica ahora al respecto. Porque se propone que se dote de enfermería a aquellas escuelas y a aquellos institutos en donde haya alumnos que por razones de integración social tienen problemas sanitarios especiales, de todo tipo. Que parece absolutamente lógico, porque además son esas señoras, o señores, pues también algún hombre, que no solo han de estar atentos al niño que está discapacitado o lo que sea, no, esos son los que tienen que hacer la educación para la salud en el centro. Y esto ahora no puede suceder porque las plantillas están centradas en los CAPs y en los CAPs el modelo jerárquico, aquí los llamáis áreas de salud, ¿cómo llamáis aquí? Los centros de salud. Sí. En Cataluña son los CAPs, el centro de atención primaria. Entonces, resulta que la puerta de entrada de todo el papeleo sigue siendo el médico. Es decir, que la burocracia de 1945 sigue existiendo en 2019 sin reconocer que es una burocracia que viene de los falangistas. ¿Qué es lo que me cabrea más? Pues yo les decía a los progres, si esto no es el modelo anglo-cubano, es el modelo anglo-cubano falangista. Y no habéis sido capaces en 40 años de cambiarlo. Y el problema está en que tiene que haber una reconducción de las hegemonías. Digo por la hora, ¿alguna intervención, una o dos más y cerramos? Vamos a ser capaces, las hacemos las dos seguidas y respondes a las dos. Una pregunta simple, es el tema de ¿cuáles fueron los referentes teóricos y metodológicos para el análisis del lenguaje, lo que llama el lenguaje del fascismo? ¿Cuáles son esos referentes teóricos y metodológicos? Hay muchos libros al respecto, pero yo recomendaría el fundacional, que es el de Víctor Kemplerer. Se llama El lenguaje del Tercer Reich. Kemplerer es un judío que vivió en Dresde durante toda la Segunda Guerra Mundial, escribió un diario sensacional, que está en castellano, y sobre este diario escribió un libro sobre cómo el Tercer Reich manipulaba el lenguaje. Hay cosas posteriores, pero hay que ir a las fuentes. Gracias. Yo es una sugerencia. El lenguaje, al seguir utilizando los médicos y las enfermeras, oscurece, yo tengo entendido, no tengo mucho conocimiento en ese campo, ¿no?, de la sociología, de qué ha pasado, pero en la línea de lo que ha dicho Enar, yo creo que en la época de cuando empieza la democracia hubo muchísimas médicas que participaron en la transformación de la atención primaria. Incluso hay el libro este de Sara Velasco, que a mí me gusta mucho, El arco de la histeria, cómo ella relata el gran esfuerzo que hicieron, ¿no? Entonces, pero el hecho de nombrar todo el rato los médicos, el médico, nos deja otra vez ahí a las médicas invisibles, ¿no?, en esa sombra. A ver, es que, fíjate que una cosa, en la encuesta que se hizo sobre médicos rurales en 1978, que dirigió Mayor Zaragoza y que se publicó, eso que llamamos nosotros del libro verde, en el lenguaje cotidiano. Encuestaron, como un mogollón, fue una encuesta cara y grande, solo había un 10% de mujeres, diríamos, en el medio rural como médicas en 1978. Es decir, que es las que tú te refieres. En la literatura de los años 70, que más o menos la conozco bien, salen algunas mujeres en los libros que recogen las luchas MIR de los primeros 70, pero son cosas, pues esta, Sáenz Buenaventura, que es una, y algunas más, pero es que son la excepción casi en una literatura
muy masculina, y no solo eso, sino que es que cuando, por ejemplo, la Generalitat d'Espasa hace los estudios y dictámenes que llevaron al mapa sanitario, cuando tú miras la nómina de las distintas ponencias o la nómina de las ponencias del Congreso de Metges y Biòlegs de Llengua Catalana de Perpinyà en el 76, casi no hay mujeres. Es decir, hay una invisibilización para mí clarísima. Es decir, no es que no existan, es que no están y además no escriben. Por eso la tarea y la responsabilidad y este tipo de actos que yo creo que nos ayudan. Yo creo que es importante en esto es, uno, todas estas cosas que tenemos que escribir. Todavía hay mujeres que nos pueden contar estas historias y tenemos que escribir. Y hay muchísimas cosas y con esto ya cerramos. Yo creo que las jornadas, lo siento, me pongo aquí, Maje, sube y cerramos. Damos un aplauso a Comellas y ya cerramos. Gracias. Vamos a hacer clausura. Cerramos las jornadas y eso, yo creo que primero agradeceros que hayáis estado aquí hasta el final, la alta participación, la gran cantidad de debate. Quiero que termine Maje porque ha sido la Federación de Mujeres Progresistas, han colaborado muy activamente y entonces yo quería que ella estuviera en la clausura porque también en la inauguración éramos muchas personas, ¿no? Entonces también por dividirnos. No voy a hablar más, solamente daros las gracias nuevamente, deciros que para mí esto es como que nos hemos encontrado y es un emplazamiento a que seguimos estando aquí. Yo tengo el privilegio de estar aquí en la universidad, entonces vamos a seguir encontrándonos y ponernos a vuestro servicio para que sigamos trabajando y para que sigamos en contacto. Y desde ahí dar las gracias a todas las chicas de la organización porque han estado aquí ahí todo el rato y que de verdad cualquier cuestión sobre los certificados o cualquier otra cosa os ponéis en contacto con nosotras. Y ya te dejo tu tiempo. Y ya rápidamente, somos la Federación Mujeres Jóvenes. Las progresistas vinieron después. Que yo creo muy progresista. Pero bueno, nada, simplemente muy rápido, que nada, agradecer también la oportunidad de poder estar aquí, de seguir creando alianza con la academia, con la universidad. Para nosotras desde el movimiento feminista pues es muy importante, o sea, tenemos muchos proyectos, trabajamos con muchas mujeres, no solo con mujeres jóvenes, aunque el nombre pues es así. Llevamos desde el año 86 una larga trayectoria trabajando por la lucha de conseguir aquellos derechos que se nos fueron robados. Trabajando en cuestiones de salud, trabajando en cuestiones de conciliación, cuestiones de violencia de género, especialmente con mujeres jóvenes, pero como decía también con toda la población. Es el segundo año que colaboramos también con la academia y estamos pues muy contentas, recuperando también lo que decía Maribel, la necesidad de juntar movimiento feminista, sociedad civil, con la academia para pensar juntas hacia donde nos dirigimos, ¿no? Y ya acabo porque sé que el tiempo es el que es, recuperando la palabra de Belén que decía que tenemos que practicar la filosofía de la sospecha y con esto lo cierro para que podamos seguir sospechando y podamos seguir trabajando por aquello con lo que creemos, ¿no? Y muchas gracias. Gracias a ella.